Buen día, gente del IAE. Hoy, lunes, termina Jesús el discurso apostólico, aquellas palabras que dirigió a sus apóstoles cuando los mandó a hacer la primera misión en su nombre. Y lo relata así San Mateo. Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada. Porque he venido a enfrentar al hijo con su padre, y a la hija con su madre, y a la nuera con su suegra, y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta, y el que recibe a un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Cuando terminó Jesús de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región. Y podemos pensar que los apóstoles partieron en otras direcciones a completar la tarea que Jesús les había enviado. Palabras fuertes, porque parecen contrarias en algún sentido a la paz que Jesús viene a traer. Pero la paz nunca es fruto de la inactividad y de la solo ausencia de conflictos, sino que es siempre un compromiso por la justicia, es un compromiso por valores positivos. Y en el mundo en el que hay tanto desorden, ese compromiso por valores positivos muchas veces tiene que luchar contra los obstáculos que no permiten que la justicia se imponga. La justicia civil, pensémoslo en nuestro país, la justicia social, la paz personal, es algo que hay que trabajarlo, hay que conseguirlo, no es una flor silvestre, como dice un autor que me gusta, sino que es una flor que tiene que ser largamente cultivada y eso requiere esfuerzo, requiere compromiso, requiere hacerse violencia. Nunca Jesús va a optar por la violencia hacia los otros, sino esa sana violencia por tratar de frenar aquellas cosas que dentro de nuestra vida nos alejan de Dios y por aquellas cosas que fuera de nosotros nos sirven de obstáculo, pero nunca contra las personas. Jesús evidentemente no promueve la violencia, lo que está pidiendo es fortaleza para saber que muchas veces la verdad crea conflictos y entonces el compromiso por la verdad tiene que ir acompañado con el deseo de una, si me permiten usar una palabra un poco peligrosa, una guerra de paz. Así le gustaba decir San José María, una guerra que no es contra los demás, sino que es una guerra contra el mal y que está hecha sobre todo de caridad, de comprensión, de paciencia, de construir, de diálogos, lo cual requiere la violencia a veces, de no dejarse llevar por la violencia y responder al mal por el mal. Nunca el cristiano puede responder al mal por el mal. Pensémoslo, ¿no? En tiempos de grietas, cuando uno piensa que tiene derecho a responder con violencia a quien lo ataca con violencia, de cualquiera de los lados de la grieta. Si es verdaderamente cristiano, tiene que entender que las enseñanzas de Jesús son radicalmente distintas. Me quería detener en un detalle en el que Jesús habla de la negación de sí mismos, un tema también bastante presente en el Evangelio. Es el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Aquella afirmación que en otro evangelio Jesús va a decir con aquello de negarse a sí mismo. Es un autor, un filósofo contemporáneo con el que me gusta, ha fallecido ya, mantener diálogos, por así decir, denosta al cristianismo por esta negación de la propia identidad que supone, según él, negarse a sí mismo. Evidentemente no tiene nada que ver con eso, porque es
siempre en la misma línea de interpretación, negar aquellas cosas que en nosotros no son buenas. Y sabemos que tenemos como una doble ley dentro. Y entonces yo sé que negando esas cosas negativas es donde encuentro paz y encuentro mi verdadera identidad, el ser una persona buena. Y que eso me va a llevar a mí a sacar lo mejor de mí, a afirmar mi yo más profundo. El camino que el Señor nos propone es un camino difícil, es aquel que tiene una puerta angosta y hay un camino que es en subida. No es el camino en bajada fácil que lleva a la perdición, como dice Jesús, pero es siempre lo que nos exige el compromiso con la verdad. En tiempos en que parece que la palabra odio se pone en evidencia, incluso aquellos que lo condenan en otros lo están ejerciendo en sí mismos, y los que lo reciben y responden con odio al odio están entrando en una dinámica que no es cristiana decididamente, ¿no? Te invito a meditar estas palabras y a tratar de ponerlas en práctica. Le pedimos a Jesús que nos acompañe en este tiempo en que la sociedad en nuestro país necesita tanta paz. Que nos bendiga el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.